Hola chicos, saludos, buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal en YouTube. Hoy, pues como siempre, me gustaría presentarles un nuevo video con una nueva estrategia y esta vez lo que voy a hacer es comercializar con las opciones binarias en la plataforma Quotex utilizando un indicador del que van a saber ahora mismo. Pues para no perder tiempo, vamos a por ello. Y pues como ya he dicho, lo que voy a hacer hoy es comercializar utilizando la estrategia basada en el análisis técnico primero, y como ayuda para el análisis técnico vamos a utilizar el indicador estocástico. Este indicador nos va a ayudar a determinar la zona de sobrecompra, sobreventa, y esta información nos ayudará a analizar el mercado. Hoy les voy a mostrar cómo se puede conectar este indicador y cómo yo lo utilizo en práctica. Vamos. Cliquemos el botón abajo a la izquierda y elegimos el oscilador estocástico. Todos los ajustes los dejamos como están y así solamente voy a aumentar un poquito el grosor de las medias móviles para que se vean mejor. Y bajo el gráfico tenemos el indicador que se compone de dos líneas horizontales con las cifras 70 y 30, lo que significa la zona de sobrecompra y sobreventa, y dos medias móviles roja y verde, y las señales de aquel momento cuando las medias móviles empiezan a cruzar de abajo para arriba la línea con la cifra 30, lo que significa que el precio irá arriba. Y en esta situación podríamos abrir una posición larga. Igual como las medias móviles cruzan la línea horizontal con cifra 70 de arriba para abajo, lo que significa que el precio irá abajo y podríamos abrir una posición corta. Y claro que no hay que olvidar de los niveles de soporte y resistencia y prestar atención a la situación general comercial, porque solamente una combinación inteligente y bien pensada nos dará buenos resultados. La combinación, digo, de análisis técnico, de los indicadores y de la situación en el mercado. Si van a ver este vídeo hasta el final, podrán ver cómo funciona este indicador. Vamos a por primer punto. Miren, acá vemos que el precio ha dado vuelta y tenemos la tendencia descendente, y vemos también que las medias móviles ya han cambiado su rumbo y ya cruzan la línea 70 de arriba para abajo. Por eso aquí les propongo abrir una posición corta por 2 minutos, porque con más probabilidad el precio seguirá la tendencia descendente. Y el indicador aquí nos dice que que el precio está en la zona de sobrecompra, y como las medias móviles estaban más arriba de la línea 70 y con más probabilidad de esta zona habrá reacción. El precio va a ir abajo. 2 minutos aquí hemos tenido con tiempo de zona de flat, porque vemos que el precio aquí está moviéndose en ondas y con el movimiento descendente pueden haber saltones. Y teniendo en cuenta todos los movimientos, hemos tomado 2 minutos. Yo creo que 2 minutos van a ser suficientes. Vamos a ver cómo cambia el precio durante ese tiempo. Pues eso, como pueden ver chicos, ha habido un chiquitico saltón, pero después siguió el movimiento para arriba, para abajo, y es donde ganamos. 2 minutos nos han sido suficientes y el indicador nos ha dado un muy buen punto para entrar. Nos ha ayudado a determinar la zona de donde ha comenzado la reacción, y con el indicador nosotros pudimos pronosticar el movimiento del precio. Buen comienzo, vamos a seguir. Miren chicos, aquí la próxima posición quiero abrirla aquí mismo con este par de divisas, y vemos que abajo tenemos como tal nivel de soporte. El precio se ha acercado a este nivel y se paró. Y empiezan a formarse las velas verdes. Vamos a abrir aquí una posición larga por 1 minuto, porque aquí vemos que las medias móviles, el indicador, están en la zona de sobreventa y han cambiado su rumbo y van hacia arriba. Esta situación nos quiere decir que próximamente habrá una reacción. O sea que la reacción habrá tanto de la zona de sobreventa como del nivel de soporte. Y yo creo que habrá un chiquitico crecimiento y habrá un movimiento de correcciones. Y durante ese tiempo intentaremos ganar. Vamos a ver los resultados. Y mientras estamos esperando los resultados, chicos,
me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal en Telegram. Es un canal cerrado donde ustedes pueden unirse escribiéndome por privado, indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo, y yo les añado a este canal. ¿Qué canal es este? Pues donde comparto mi experiencia, mis ideas, opiniones, donde doy señales, donde anuncio las sesiones abiertas de trading, donde me comunico con mis seguidores, o sea, de todo. Por eso si quieren estar más unidos, si quieren recibir más información y estar al tanto de todo lo que yo comparto, escríbanme, yo les añado allá y estaremos todos más unidos, ¿ok? Y vamos a ver qué tal nuestra posición. Bastante bien, como aquí pueden ver, nosotros de nuevo ganamos y nosotros pudimos pronosticar correctamente el próximo movimiento del precio. El indicador ha tenido razón y nos ha dado un muy buen punto para entrar. Como pueden ver, este indicador en combinación con el análisis técnico funcionan bien. Vamos a seguir. A ver, chicos, miren, pasado un tiempo vemos que después de un chiquitico crecimiento cambia el rumbo del precio y el precio se acerca hacia el nivel de soporte y las medias móviles también han cambiado su movimiento y se acercan hacia la horizontal 70. Aquí les propongo abrir una posición corta por 2 minutos porque es más probable que el precio siga hacia el nivel y que el nivel se rompa. Digo nivel de soporte porque el precio varias veces había tocado el nivel. Y hay que tener en cuenta que el precio tiene muy buen potencial para bajar y las máximas cada vez aparecen más abajo. Ahora tenemos un chiquitico apretón, pero espero que en esta situación 2 minutos nos van a ser suficientes. Vamos a ver qué tenemos. Bastante bien, chicos. El precio realmente siguió su movimiento abajo y el nivel de soporte se ha roto y es donde ganamos seguramente. Como pueden ver, el indicador de nuevo ha tenido razón. Realmente de la zona de sobrecompra ha habido una reacción y el indicador nos ha confirmado nuestro punto de entrada. Como pueden ver, nosotros así fácilmente pudimos pronosticar 3 transacciones seguidas. Y esta situación nos demuestra que el análisis técnico en combinación con este indicador funcionan bien, pero claro, no hay que olvidar de la experiencia en trading que ustedes pueden obtener con el paso de tiempo, comercializando y una y otra vez. Así que vamos a por un punto más. Aquí arriba vemos el nivel de resistencia y vemos que en el momento actual tenemos la tendencia ascendente y el precio se acerca al nivel y vemos que la media móvil empieza a cruzar la horizontal de arriba, de abajo para arriba. Vamos a abrir una posición larga de 2 minutos porque parece que el precio va a ir hacia el nivel. Más el precio tiene muy buen potencial para crecer. Específicamente, últimamente el precio va seguramente para arriba. Así que yo creo que 2 minutos aquí van a ser suficientes, incluso teniendo la zona de flat. Vamos a ver qué pasa durante esos 2 minutos. Eso es, chicos. Como pueden ver, el precio realmente siguió hacia el nivel y es donde ganamos. En esta situación, el indicador de nuevo ha tenido razón y sí en la zona de sobreventa ha habido reacción y el precio siguió para arriba con paso fuerte. Vamos a seguir. A ver, chicos, otra posición quiero abrir aquí mismo, con este par de Ibiza, ha pasado un tiempo, porque vemos que el precio ya durante mucho tiempo va arriba y se ha roto el nivel de resistencia, por eso yo aquí quiero abrir una posición por 1 minuto corta, porque con más probabilidad próximamente el precio estará en la zona de correcciones y habrá un chiquitico apagón. Y miren, este indicador nos lo está confirmando porque las medias móviles están en en la zona de sobre compra y empiezan a cambiar su movimiento, lo que significa que van a acercarse hacia la línea 70 horizontal. Y en estas situaciones nosotros podemos ir adelantando el proceso sin esperar el cruce como tal de la media móvil, la horizontal. Y también prestar atención en el análisis técnico y algunas tendencias en el mercado, porque ustedes saben que en mayoría de los casos, después de un movimiento seguro y la ruptura del nivel, el precio está en la corrección y el rumbo cambia al lado opuesto.
y las medias móviles simplemente nos confirman nuestro punto de entrada. Entonces, en estas situaciones nosotros pensamos que de la zona de sobrecompra habrá reacción, el precio irá abajo. Vamos a ver. Y mientras estamos esperando, me gustaría también que se suscriban a mi canal en YouTube. Bienvenidos, porque yo veo que muchos de ustedes que ven mis videos no están suscritos a mi canal. No duden en suscribirse a mi canal para recibir los nuevos videos lo más pronto posible. Yo les espero a todos acá. Bienvenidos. Y como pueden ver, chicos, aquí el análisis técnico en conjunto con el indicador han funcionado bien, el precio estuvo en la zona de corrección y pudimos ganar. ¿Podemos encontrar una situación más? Esta es, pues aquí abajo tenemos el nivel de soporte y vemos también que en el momento actual las medias móviles están en la zona de sobreventa y empiezan a cambiar su movimiento y van hacia la línea 30. Y aquí en esta situación yo les propongo abrir una posición larga de 2 minutos porque yo creo que próximamente habrá el cambio de movimiento del precio y el precio irá arriba. 2 minutos teniendo en cuenta si el precio va hacia el nivel de soporte y solamente después del toque del nivel irá arriba porque esta variante también es probable, pero si el precio va a ir arriba desde nuestro punto de entrada, pues bien, porque 2 minutos nos van a ser suficientes, porque como entienden, próximamente de la zona de sobreventa habrá reacción. Espero que nosotros podamos ganar con este movimiento ascendente. A ver. Sí, chicos, bastante bien. Como pueden ver, el precio ha cambiado su movimiento sin tocar el nivel de soporte. Y aquí es donde ganamos. El indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha dado un muy buen punto para entrar. Realmente de la zona de sobreventa ha habido reacción y 2 minutos de aquí han sido suficientes. Bastante bien, vamos, seguimos. Acá vemos que de un punto determinado ha habido el cambio del precio y el potencial es para bajar aquí. Y vemos que la media móvil está en la zona de sobrecompra y ahora se acercan hacia la línea 70, la horizontal, de arriba para abajo. Y aquí les propongo abrir una posición corta de 2 minutos porque yo creo que el precio irá abajo. De la zona de sobre compra, la reacción, el precio irá abajo. Creo que aquí 2 minutos van a ser suficientes. Vamos a verlo y mientras lo estamos esperando, pues como ya he mencionado antes, yo comercializo con la plataforma Quotex. Otra plataforma donde yo hago trading es Pocket Option. Y si ustedes todavía no tienen una cuenta registrada con el broker, pues yo les invito a registrarse en una de estas plataformas porque yo confío en esas plataformas y puedo recomendar solo esas plataformas ya que trabajo con ellas. Estoy segura de que con mi dinero no va a pasar nada y lo puedo retirar fácilmente, ganar y eso. Así que no duden si todavía están pensando en crear una cuenta e incluso van a recibir el bono para su primer depósito, ¿ok? Y vamos a ver cómo va a terminar nuestra última posición por hoy. Chicos, bastante bien. Como pueden ver aquí el precio siguió para abajo y es donde ganamos. Nosotros pudimos ganar con este movimiento descendente. Todas las situaciones en el mercado han funcionado bien. Intenten ustedes mismos conectar estos indicadores y buscar en el mercado las situaciones parecidas. Acumulen la experiencia, comercialicen más porque con el paso de tiempo podrán con todo. Como digo siempre, por favor, si no están seguros en entrar en una posición o en otra, utilicen la cuenta demo con el dinero demo, digamos así, ¿no? No con el dinero real para ver de cómo va el mercado, cómo funciona, para no perder su dinero. Y así van a obtener más experiencia para probar diferentes estrategias. Yo les deseo muchísimo éxito en eso. Y como siempre, les voy a pedir un me gusta, suscríbanse a mi canal en YouTube, entren en mi canal cerrado en Telegram. Bienvenidos a todos lados. Y ojo, para entrar en mi canal en Telegram no tienen que pagar nada, simplemente me escriben, yo les añado y ya está, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, duda, algún comentario, pues escríbanme allá abajo y estaremos todos en contacto y espero que todos podamos ganar lo que queramos. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos videos. Chao.